Buenos días a todos, hermanos y hermanas, en Cristo. Esta mañana les invito a abrir vuestras Biblias, o si no la tienen, la pueden mirar la pantalla aquí, a mi derecha, y abrir vuestra Biblia en el Evangelio de Mateo. Hoy seguimos estudiando este hermoso libro que escribió nuestro hermano en Cristo, Mateo, inspirado por Dios, y seguimos hoy con el pasaje desde el versículo 38 hasta el 42. Mateo 12, desde el 38 hasta el 42. Y no sé ustedes, pero cada vez que yo leo la Biblia, cada vez que leo varias historias, veo lo que el Señor Jesús enseña, que el Señor, el Dios Padre también nos enseña. En toda la Biblia, el Señor, por medio de su palabra, nos choca. No sé a ustedes, pero a mí cada vez me choca y me enfrenta. Y me enfrenta en el sentido que el Señor muestra a través de su palabra mi miseria y a la vez su santidad. Revela mi pecado, mis errores, mi cabeza dura, y a la vez revela su misericordia, su gracia, su amor hacia mí. Y esta mañana, en el ver el pasaje de hoy, les invito, incluso también a mí mismo, a analizarnos y preguntarnos cómo anda nuestro camino con el Señor, cómo anda nuestra relación con el Señor, porque se trata de relación con Él, ¿no? No es una religión, una relación con Él, cómo anda nuestra relación con Él. Y otra pregunta que los invito a también mismo, tenemos que preguntarnos es, ¿estamos realmente viviendo una vida cristiana? Decimos de ser cristianos, pero ¿realmente somos cristianos? En el mundo hay muchas personas de ser cristianas. Dicen de ser cristianos porque van a la iglesia, o porque son cristianos porque sus padres son cristianos, o porque dicen que tienen la Biblia y a veces en cuando la leen, o porque oran. Pero tengo que decir esto: tener conocimiento o algo sobre las cosas de Dios, tener conocimiento sobre Dios, ustedes pueden tener título teológico, pueden tener conocimiento de la sana doctrina, y esto es bueno, pero a la vez puede también ser muy peligroso. ¿En qué sentido peligroso? Porque si este conocimiento que tenemos sobre Dios, este conocimiento que tenemos sobre la sana doctrina, si todo esto no genera corazones de adoración al Señor, si no genera corazones realmente arrepentidos al Señor, si no genera deseo de seguir y obedecer al Señor, puede engendrar frialdad y una actitud de incredulidad y de falsa creencia. Y la Biblia es muy clara. Aquellos que realmente no son cristianos, dicen de creer, pero realmente no son cristianos, el Señor va a decir: nunca os he conocido.
nunca os conocido. Muchas personas dicen de conocer a Dios, pero cuando se enfrentan con la palabra de Dios, se quedan inflexibles. No hay un cambio en su vida, no hay un arrepentimiento. Son imperturbables, ¿sí? Me acuerdo bien. ¿Y qué significa que tiene un corazón duro? Y Pablo dice en Romanos capítulo 2, de 5 a 11, Romanos capítulo 2, desde el versículo 5 a 11, dice sobre este tipo de persona: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo, ¿qué? Ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. Y dicho esto, el pasaje que esta mañana veremos, muchas veces nosotros cuando escuchamos prédicas, nosotros nos enfocamos siempre a ver cómo actúa Jesús y no cómo actúa la otra persona que son en contra de Él. Pero hoy les invito a considerar no solamente cómo actúa Jesús, su interacción con los fariseos, sino que también a considerar y analizarnos a nosotros mismos de no ser, preguntarnos si no somos también como los fariseos. Porque muchas veces pensamos solamente en Jesús, sí, yo soy como Cristo, pero no consideramos, no pensamos que quizá muchas veces somos como los fariseos, ¿no? Y si es así, ¿no? Les invito a que nos arrepintamos cuando encontremos en nosotros mismos ese tipo de comportamientos, actitudes y sentimientos de los fariseos hacia Jesús, ¿no? Y antes de seguir, me gustaría orar y pedir la guía del Señor. Padre, te damos la gloria, te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor, porque tú eres el único Dios. Tú eres el único Dios omnipotente, omnisciente, eterno. Tú eres nuestro Padre. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Y perdónanos, Señor, porque somos pecadores. Venimos, Señor, delante de ti con corazones rotos, Señor, con todos nuestros errores, con todos nuestros pecados. Y Señor, te pedimos, Señor, de perdonarnos. Te pedimos disculpa y esta mañana también te pedimos de obrar en nuestros corazones, que seas tú, Señor, en enseñarnos, en hablarnos, Señor, por medio de tu palabra. Y sí, Señor, que todo lo que hagamos aquí sea para tu gloria. En nombre de nuestro Señor
Jesucristo. Amén. El pasaje de esta mañana, Mateo 2, del 38 hasta el 42, dice así. Dice así. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Los puntos que esta mañana veremos sobre este pasaje son 3. El primer punto, solo he intitulado así, el primer punto es el pedido malicioso de los fariseos. El segundo punto es hablaremos sobre la señal de Jonás. El tercer punto, veremos los 2 testimonios que juzgarán, que serán de testimonios en el día de la ira de Dios. Pero empezamos con el primer punto, el pedido malicioso de los fariseos. Y haciendo un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora, en todos estos capítulos, del 1 hasta el 12, desde cuando Jesús empezó su ministerio, ustedes se acuerdan, empezó su ministerio haciendo milagros, predicando sobre el reino de Dios, sobre el reino de los cielos, y también empezó evangelizando a la persona, diciendo arrepentíos, ¿no? Y hizo muchos milagros, sanó muchas personas que estaban enfermas, tenían varios tipos de enfermedades, pero también había personas que sanó que eran endemoniadas, y hizo también milagros. Ustedes se acuerdan, calmó la tempestad en el mar de Galilea, cuando los discípulos tenían miedo ahí, y entonces hizo un montón de milagros. Y los fariseos, los judíos, los saduceos, los escribas, en el ver todas estas cosas que Jesús hacía, y viendo que Jesús se hacía muy noto, famoso, y empezaron a tener celo, empezaron a tener envidia hacia Jesús. Y este celo, envidia, paso a paso, se convirtió en odio, ¿no? ¿Por qué? Porque antes los judíos tenían la luz sobre ellos, ellos eran el centro, eran las personas que eran las personas que todo el pueblo adoraban, o sea, no adoraban, decían: oh, este es un maestro de la ley, entonces hay que tener mucho respeto. Pero Jesús, cuando enfrenta a ellos, a estos maestros, ¿no? Él saca la máscara de toda esta persona, diciendo que ellos realmente eran hipócritas. Hacían ver que eran seguidores de Dios, pero en realidad no. Ellos hacían lo que hacían para su gloria, no para la gloria de Dios, sino para su gloria. Y entonces, por eso los fariseos, los judíos empezaron a tener odio hacia Jesús. Empezaron también ¿cómo se dice? A planificar su muerte. De hecho, hicieron muchas cosas, le traían personas que estaban enfermas y más.
¿Saben por qué lo odiaban? Empezaron a odiarlo mucho. Porque Jesús, según ellos, había transgredido el día del sábado. El día que para ellos era un día que no se puede tocar. Era un día que hay que seguir las reglas, pero no reglas que Dios había dado, sino reglas que ellos habían distorsionado de la ley de Dios. Y entonces Jesús sanando personas en el día del sábado, los judíos empezaron a odiarlo. Y dijeron, bueno, esto hay que matarlo, no puede ser así. Y la última vez hemos visto que, y no solamente esto, la última vez hemos visto que los fariseos, como la gente empezaba a decir, quizá este Jesús realmente es el Mesías. Y los fariseos, escuchando esto, ¿qué están diciendo? Este hombre puede hacer muchos milagros porque por detrás de él está Satanás. Ellos no creían que Jesús era el Mesías enviado por Dios. No, ellos pensaban que él era un servidor de Satanás. Y Jesús, ¿cómo le responde? Ustedes son blasfemadores, son blasfemos. Ustedes son blasfemos. Ustedes dicen de tener padre a Dios, pero realmente vuestro padre, ustedes que son víbora, vuestro padre realmente no es Dios, es Satanás. Y en el Juan es maravilloso porque en el Evangelio de Juan muchas veces los fariseos le preguntan a Jesús, ¿quién eres tú? Decinos. Y Jesús, ¿cuántas veces tengo que decirle? Yo soy el Mesías, el Cristo, enviado por Dios. Si ustedes creerían al Padre, si ustedes aman al Padre, amarían también a mí. Si ustedes dicen de ser seguidores de Moisés y hijos de generación de Abraham, amarían a mí, porque Moisés y Abraham hablaron de mí, dijo Jesús. Pero no. No me acuerdo bien, pero Jesús dijo, es muy fuerte. Jesús dijo en Juan capítulo 5, no me acuerdo el versículo, pero que los fariseos, los judíos decían de tener la ley, de tener Moisés como padre. Pero Jesús, sacando el corazón, conociendo sus corazones, sacando la verdad, decían, ustedes ni creen a la ley de Moisés, ni creen a la ley de Moisés, ni creen a Dios, ni creen a Dios. Y ahora vamos a ver en este pasaje que después que Jesús hizo muchos milagros, los fariseos, en el versículo 38, le preguntan otra vez, de hacer una señal. Ellos pedían una señal. ¿Cuántas veces pedían señal de parte de Jesús? Querían señales del cielo, ¿no? Querían señales como le pasó con Moisés, cuando él cayó el pan, así. Ellos querían estas señales. Y otra vez leímos el versículo, dice, Maestro, deseamos ver de ti señal. Pero se dan cuenta que realmente ellos no creían en Él. Porque después de Jesús recién había
sanado una persona que tenía la mano seca. Recién había sanado un endemoniado, esto lo hemos visto en el versículo 13, es de la mano paralizada, y en el versículo 22 de la persona que era endemoniado y estaba ciego y mudo, ¿no? Y recién ellos habían visto Jesús sanarlos. Y otra vez acá, en el versículo 38, muéstranos, Maestro, que tú eres el Cristo. Y miren la cosa peor en este pedido, es cómo ellos lo preguntan. Como le dicen, Maestro. Maestro era el título que normalmente se decía a la persona que tenía mucha importancia, muy respetada. Pero los fariseos, cuando decían maestro, usted no sé si le pasó o también cuando tienen un debate de quien quiere tener la razón, ¿no? No, dice, yo tengo la razón, y después la persona, no, yo tengo la razón. Entonces, cuando uno se enoja, bueno, acomódate, haceme ver, así. Así es la actitud de los fariseos hacia Jesús. Pero más, lo llaman maestro, no porque tenían respeto hacia él, sino para ridiculizarlo. Y otra cosa, hizo bien, acá realmente se ve. Y realmente muy bien dijo Jesús que ellos eran hijos de Satanás. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, la manera en que ellos piden a Jesús de hacer señal es la misma manera en que Satanás le preguntó a Jesús de hacer milagros cuando Jesús fue tentado. Vamos a ver Mateo capítulo 4. Volvemos a Mateo capítulo 4. Versículo 3. Cuando Jesús después, cuando fue tentado 40 días, 40 noches, y dice el versículo 3, y vino a él el tentador, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿no? Y otro, en el versículo 6, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti, en su mano te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra, ¿no? Y cuando, ¿cómo puedo decir? Los fariseos, miren cómo trataban a Jesús. Se burlaban de él. No creían en él. No creían que era el Mesías, que era el Cristo. Y ojo, como esas personas, acuérdense, ellos tenían a Cristo, el Hijo de Dios. Y como esas personas no creían en Él, la misma cosa pasa hoy en día. Nosotros no vemos a Cristo, pero tenemos la Biblia, tenemos su palabra. ¿Y cuánta persona en escuchar su palabra no creen en Él? ¿Cuánta persona cuando nosotros evangelizamos, cuántas personas se burlan de su palabra, se burlan de nosotros? Y la razón del por qué la persona no cree en Cristo y lo rechaza, es porque sus corazones son duros y no quiere arrepentirse.
no quiere arrepentirse de su propio pecado. Y ahora vamos a ver la respuesta de Jesús. ¿Cómo responde de Jesús a este pedido malicioso de los judíos, de los fariseos? En el versículo 9, Jesús le responde con un rimprovero, un reproche. Con un reproche. Y llama a los fariseos, como los llama, generación mala y adúltera. Jesús otra vez dice que ellos son malos como Satanás. Son una generación mala como Satanás. Y no solamente eso, dice que son adúlteros. Ellos eran realmente, espiritualmente, adúlteros. ¿Por qué? Normalmente adulterio es cuando vos traicionás a la persona. Y ellos espiritualmente habían traicionado a Dios. Habían traicionado a Dios. Eran infieles a Jehová. Infiel. Pero es también probable que también ellos eran sexualmente inmorales. Porque cuando hay moralismo externo sin un cambio interno, normalmente hay inmoralidad sexual bajo la superficie. Y se ve que cuando hay una apariencia externa de cristianismo, sin un cambio en el corazón, normalmente hay como un nido. Un nido de serpientes, ¿no? De moralidad sexual bajo la superficie. Y en el versículo 39, Jesús le responde y dijo a ellos: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ustedes conocen la historia de Jonás, ¿no? Jonás, ¿qué pasó? Jonás fue llamado por el Señor a ir a esta ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive era una ciudad de gentiles, ¿no? Que realmente era un desastre. Eran muy pecadores. Y el Señor llamó a Jonás para ir ahí, para anunciar, para evangelizar, y decir a ellos de arrepentirse, porque si no, el Señor lo iba a destruir. Iba a destruir toda la ciudad. Pero Jonás al inicio no quiso. En vez de ir a Nínive, tomó el barco, pero para otro lado. Y como castigo Dios hizo venir una tempestad. Jonás cayó en el agua y fue comido por una ballena. Y estuvo adentro de la ballena por 3 días, 3 noches y 3 días, ¿no? Y después, al final, la ballena lo esputó, ¿cómo se dice? Lo escupió en la riva, en la costa, ¿no? Y ahí Jonás aprendió la lección de Dios y fue a evangelizar. Y lo lindo es que todas las personas que escucharon a Jonás se arrepintieron, todo. Y esto lo vamos a tratar entre poco. Pero cuando Jesús dijo a los fariseos que verán la señal de Jonás, ya estaba anunciando su muerte. Y es lindo porque muchas veces Jesús anuncia con una metáfora o con ejemplos su muerte. Y a veces los discípulos también no entendían lo que Jesús decía. Cuando hacía este ejemplo, usaba metáforas, ¿no? Y
Por ejemplo, también cuando, un ejemplo muy claro de Jesús usa un ejemplo de su muerte es cuando Jesús va al templo en Jerusalén. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando Jesús sube al templo de Jerusalén, en vez de encontrar personas que adoraban al Señor, que encontró un mercado, un negocio. Encontró muchos banqueros, banqueros, vendedores de animales. ¿Y Jesús qué hizo? Tomó cuerdas y empezó a hacer y dijo: no hagan la casa de mi padre un mercado. No me acuerdo bien cómo dijo, pero no hagan la casa de mi padre una casa de oración, un mercado, ¿no? Y después, ¿qué pasó? Cuando los judíos vinieron a él y le dijeron, vamos a ver Juan 2:18. Juan 2:18. Bueno, en el versículo 16 Jesús dijo: quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado, ¿no? Y después en el versículo 18 los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal, otra vez, qué señal nos muestras ya que haces esto? Y Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, ¿no? Y los judíos con esto no entendieron nada. Pensaban que estaba hablando del templo físico, pero no, Jesús estaba hablando de su muerte y de su resurrección, ¿no? Y volviendo al texto, ¿no? Entonces Jesús anuncia a los fariseos que verán la señal como la de Jonás, verán su muerte y en el tercer día su resurrección. Y después en el versículo 41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar, ¿no? Aquí, en este versículo 41, Jesús ya le avisa a ellos que habrá y llegará, sí o sí, no hay duda, es cierto al 100%, un día de juicio. Vendrá un día del juicio. Y en este día de juicio, dice Jesús, habrá dos testimonios. Testigos, perdón. Los primeros testigos serán los habitantes de aquella ciudad de Nínive. Y estos condenarán a todos aquellos que no han creído al Evangelio, que no han creído y no se han arrepentido a Cristo. Y dice en ese versículo, ¿por qué esta condena? Porque los ninivitas, ellos tenían menos luz que los fariseos. ¿En qué sentido? Todos los ninivitas se convirtieron y se arrepintieron solamente al escuchar la palabra. Pero los fariseos, ellos tenían de frente en sí el Verbo encarnado. Ellos tenían la luz del mundo. Ellos tenían enfrente el Hijo de Dios. Ellos tenían enfrente el Mesías.
Pero en todo esto, viendo todo, escuchando la enseñanza de Jesús, viendo todos sus milagros, no creyeron en Él, ¿no? Y esta debe ser también una alarma para nosotros hoy en día. Porque hay muchas personas que dicen de ser cristiana, que dicen que de ser cristiana porque vienen a la iglesia cada domingo, porque escuchan la palabra de Dios, porque oran, porque leen la Biblia, pero en realidad nunca han conocido a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay un cambio en sus vidas. No hay un corazón de arrepentimiento. No hay un corazón de adoración hacia el Señor. El segundo testigo, dice en el versículo 42, en el día del juicio, vamos a ver que es la reina de Saba, la reina del sur, ¿no? Versículo 42 dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí, más que Salomón, en este lugar. ¿Qué sabemos sobre esta reina del sur? Bueno, esta reina del sur está mencionada en el Antiguo Testamento, ¿no? En Primera de Reyes, capítulo 10, y en Segunda de Crónica, capítulo 9. Pero si ustedes buscan por Wikipedia, esta reina, era una reina muy rica, su reino era muy rico, y ellas gobernaban, dicen, al sur de la península arábica, ¿no? Donde hoy está el estado Yemen y también la Somalia, por esa zona ahí. Su reino era muy rico y en la historia de la Biblia sabemos que esta reina viajó muchos. Si ustedes buscan por Google Maps, desde el estado de Yemen o de Somalia, desde ahí hasta Jerusalén, son muchos kilómetros. Y no habían aviones, no habían autos, no. Habían camellos o viajaban a pie. Esta reina, al saber, haber escuchado sobre Salomón, quiso viajar hasta ahí para visitarlo y para hacerle muchas preguntas. Y cuando esta reina llegó a Salomón, le respondió a todas las preguntas que ellos tenían, muy difíciles. Y esta reina, viendo la inteligencia que el Señor había dado a Salomón, viendo toda su riqueza, porque también Salomón tenía un gran reino, era vendido por el Señor. Y dice, es muy lindo lo que la reina dice sobre Salomón. Y esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 10. Primera de Reyes, capítulo 10, desde el versículo... Vamos a leer desde el versículo 3. Dice: y Salomón le contestó todas sus preguntas a la reina, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado a sí mismo, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estadio y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Dice: ¡wow! Mira, esta reina ya era rica, pero al ver a Salomón, ¡wow!
Y miren que dice, y es maravilloso lo que dice la reina a Salomón. El versículo 6, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad, es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Y ahora el versículo 8 es maravilloso. Miren que dice, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová, amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. ¿Qué ven aquí? ¿Qué hace la reina? No solamente dice, wow, rey, sino en el versículo 9, ¿qué hace? Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Ella que nunca había escuchado de Dios, ella también era gentil, escuchando a Salomón, respondiendo Salomón a todas sus preguntas, al final ella adora a Dios. Adora a Dios. Y miren, ¿qué dice Jesús a los fariseos? Y aquí más que Salomón. Salomón era sabio. Él tenía toda la sabiduría que el Señor le había dado. Y esta reina que viajó desde lejos, no sé cuántos días, cuántos meses, para llegar ahí, para escuchar la palabra de Salomón, la sabiduría de Dios, y ella adoró al Señor, y los fariseos que tenían a Jesús, el que es la sabiduría hecha en carne de Dios, lo tenían ahí. Los fariseos no tenían que viajar con la reina, lo tenían ahí, enfrente de sí. Enfrente de sí mismo tenían la sabiduría de Dios hecha carne. Y en vez de adorar a Dios, lo rechazaban. Lo rechazaron. Lo rechazaron. Ahora, ¿cuántas veces? Espero que no. ¿Cuántas veces cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios hemos rechazado? Lo rechazo porque no me conviene. Ve que la palabra te choca, te enfrenta, porque el Señor te enseña cómo hay que vivir. Te enseña cómo es verdaderamente la vida cristiana. Y es por eso que tener conocimiento de Dios es muy bueno para aquellos que se arrepienten, que tienen un corazón de gozo, de adoración al Señor, que quieren vivir como Él manda, pero es condenación para el infierno, para aquellos que rechazan a Cristo. Y nosotros que no somos hebreos, que no somos israelitas, sino que somos gentiles, damos gracias a Dios que que su palabra ha llegado también a nosotros. Damos gracias, Señor, que por su gracia y su misericordia el sacrificio de Jesús es suficiente también para nosotros.
el perdón de pecado, ¿no? Jesús ha pagado todo nuestro pecado una vez para siempre. Y si hay personas que todavía no creen, les invito a creer en Jesús. Pero no creer solamente, yo creo, no. Creer significa conocerlo. ¿Cómo podemos conocer? Leyendo su palabra. Y no solamente leerla, sino que la podamos, como la comida, masticar, deglutir y después gozar, disfrutar, hacer lo que la palabra nos enseña, lo que el Señor nos enseña, ¿no? Y no rechazarla, no comer la palabra y ¡pum! No. De hecho, tenemos una gran responsabilidad. Nosotros que conocemos las palabras del Señor. Pablo en sus cartas nos alienta, ¿no? a tomar a correr, ¿no? Como una maratona, a no descansar. A llegar al objetivo, ¿no? Y siempre termino con las preguntas: ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿No? Pablo dice, vivir es Cristo, morir es ganancia. ¿Para qué estamos viviendo nosotros? Oramos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú moriste una vez para siempre para pagar todos nuestros pecados, nuestras deudas. Y gracias, Señor, por tu palabra que has llegado a nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos muestra quiénes somos, nos muestra, Señor, revela nuestros pecados siempre y cada día, y nos muestra, Señor, tu santidad, nos muestra tu misericordia, tu gracia, tu amor. Y te pedimos, Señor, de ayudarnos, Señor, de enseñarnos a caminar como tú nos enseñas. Ayúdanos, Señor, a analizarnos, a no caer, a ser legalistas como los fariseos. Ayúdanos, Señor, a amarnos unos a otros. Ayúdanos en perdonarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a pedir perdón, porque muchas veces nos cuesta, muchas veces es difícil, pero tú siempre nos recuerdas que primero tú nos amaste y primero tú nos perdonaste, Señor. Y como tú lo hiciste, también nosotros, como tus hijos, lo tenemos que hacer. No porque es un deber, sino porque te amamos, Señor. Y, Señor, ayúdanos, Señor, en nuestro camino. Ayúdanos a no tomar la puerta larga, ancha, sino a caminar en el camino estrecho, angosto, Señor, sabiendo que tú estás siempre en nuestros lados, que tú nunca nos dejas, Señor, que tienes todo en control. Y sabiendo que
tenemos una salvación cierta, segura, Señor. Te damos la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén.